Queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. En esta ciudad vivió los últimos 24 años de su vida el filósofo neoplatónico Plotino, conocido hoy en día como el maestro de sabiduría Pablo el Veneciano, director del tercer departamento de la jerarquía espiritual de Shambhala, es decir, el departamento del Mahachohan. Plotino fundó en la ciudad de Roma su escuela de filosofía, de la que participaba lo más selecto de la aristocracia romana. Se contaban entre sus estudiantes miembros del Senado, hombres poderosos, muy ricos, y también intelectuales, tanto hombres como mujeres, pero especialmente el emperador Galieno y su esposa Cornelia Salonina. Por eso, desde este lugar, en el centro de la ciudad de Roma, donde podemos contemplar el arco del emperador Galieno, damos inicio a este video dedicado a Plotino en Italia. Plotino nació en la provincia romana de Egipto alrededor del año 204 después de Cristo. En Alejandría conoció a su maestro Amonio Sacas, quien intentaba conciliar las enseñanzas de Platón y Aristóteles con la sabiduría oriental. Después de estudiar durante 11 años con su maestro, a la edad de 39 años, Plotino se sumó a la expedición del emperador Gordiano III a Persia con la intención de conocer en primera persona la sabiduría de los magos persas y de los sabios hindúes. Después del fracaso de la campaña militar del emperador, Plotino se refugió en Antioquía y finalmente, en el 246 después de Cristo, con 42 años, se radicó en Roma, donde fundó su escuela y donde vivió por el resto de su vida. En Roma, Plotino vivió en casa de una discípula. Solía recoger niños huérfanos y les hacía de tutor. Aunque su carácter era dulce y afectuoso, Plotino llevaba una vida ascética, era vegetariano y nunca se casó. Jamás se dejó retratar, según él, para no dar lugar a una sombra de otra sombra. Según su discípulo Porfirio, Plotino alcanzó el Samadhi, o la unión con Dios, en varias oportunidades a lo largo de su vida. Hola queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma. Acabamos de ver imágenes de un video filmado en esta ciudad sobre Plotino, como ustedes ya han escuchado, una encarnación del maestro Pablo el Veneciano, en la cual el maestro tradujo del sánscrito antiguo al griego los axiomas o las sentencias que están incluidas en el libro Luz en el Sendero, libro que recoge los requisitos para la tercera iniciación y que es el tema de esta actividad y el tema de todo este curso que estamos desarrollando y que comenzó la semana pasada, aunque en realidad la introducción a este curso ya la realizamos en el Congreso Internacional de Metafísica que se llevó a cabo a fin del año pasado, en diciembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires. Van a encontrar ustedes los videos de las actividades ya realizadas sobre este curso en el canal de YouTube de Fernando Candiotto y también entre los videos alojados en la página de Facebook en la que estamos, a través de la cual estamos transmitiendo, que es la página Metafísica, que es el instrumento en Facebook del Grupo Metafísico de Buenos Aires. Están viendo ahora en pantalla la bibliografía de este curso, que es muy importante que cuenten con ella, la estudien, reflexionen sobre lo que van leyendo y especialmente le dediquen un tiempo, unos minutos al menos diariamente, a meditar sobre las sentencias, sobre las reglas que forman parte del libro Luz en el Sendero. Entre la bibliografía recomendada tenemos obviamente el libro Luz en el Sendero, también el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño y el libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3. Tanto Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, de Annie Besant y de Leadbeater,
como el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño, lo que hacen es profundizar, explicar, desarrollar cada una de las reglas o de las sentencias que encontramos en el libro Luz en el Sendero, que la verdad es que sin las explicaciones pertinentes resultan muy difíciles, por no decir casi imposibles, de entender. Esta bibliografía, ustedes pueden llegar a ella, adquirirla, de la siguiente manera. Tienen allí mismo en la diapositiva, debajo de las tapitas de los libros, las direcciones de las páginas web donde, por un lado, pueden adquirir, si lo prefieren, el libro en formato electrónico o digital, es decir, el ebook. Esto es en lametafísica.com/ebooks. Pueden adquirir los libros en formato impreso, en papel, dirigiéndose directamente a la tienda metafísica, tiendametafísica.com.ar, y si son facilitadores de metafísica o desean adquirir una mayor cantidad de libros, pueden comunicarse directamente con la editorial, o bien con los distribuidores, o bien con los facilitadores de metafísica que tienen el material, entrando a lametafísica.com/libros, donde van a ver en sus ciudades o en sus países dónde está el lugar o cuál es la dirección a la que pueden acercarse para adquirir el material impreso. Muy bien, vamos a introducirnos y voy a saludar a todas las personas que están participando de la sala de Zoom en la noche de hoy. Les quiero decir a todos los que nos siguen, a los que siguen esta transmisión en Facebook, que si lo desean pueden también sumarse a esta sala de Zoom. Lo único que tienen que hacer es escribirle a mi persona un WhatsApp comentándonos su interés de sumarse a la sala de Zoom, y trataremos en la próxima actividad o en la próxima semana de incluirlos, pasarles la dirección, etcétera, y las claves para poder ingresar al Zoom. ¿Cómo están ustedes, mis queridos estudiantes, participantes de esta sala? Bien, muy bien, Fernando. Felices de una actividad. Muy bien, Fernando, gracias. Buenas noches, Fernando. Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. En la actividad de hoy lo que vamos a hacer es profundizar y ampliar el tema que ya iniciamos la actividad anterior. En la actividad anterior estuvimos hablando sobre las 4 declaraciones preliminares con las que inicia el libro Luz en el Sendero, y que, como explica Annie Besant en Pláticas volumen 3, describen 4 cualidades preliminares para entrar en el sendero, es decir, para servir a la humanidad bajo la dirección del maestro. Me gustaría saber si hay alguien que recuerde de memoria al menos alguna de esas declaraciones preliminares. Probablemente, no me extrañaría que tengan el librito a mano y hagan trampa, lo estén usando de machete, pero no importa, vale todo. Bien, a ver, ¿quién quiere participar? Nora Manso. Una, Nora. Bueno, bien, la primera es: antes de que los ojos puedan ver, deben haber perdido la capacidad de llorar. Muy bien, muy bien. A ver, la segunda. No sé si Francisco Casquete quiere participar. Sí, gracias, Fernando. La segunda, antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Muy bien, me parece que Francisco Casquete estaba leyendo, pero está bien, todo vale. Virginia Damario, la tercera. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que la voz pueda hablar frente a la presencia de los maestros ascendidos, tiene que haber perdido la capacidad, la posibilidad de herir. La posibilidad de herir, muy bien. Y la cuarta, a ver si Estela Vallejos quiere recordárnosla. ¿No se oye, Estela?
Ahí está. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Esa es la cuarta. Muy bien. Ahí se las pongo a todas juntas, cada una de estas declaraciones preliminares que, como dice Annie Besant, son requisitos para entrar en el sendero, para prestar servicio a la humanidad bajo un maestro de sabiduría. Son, la primera, vamos a leerlas todos juntos, por supuesto les pido que se muteen porque si no va a ser un caos esto. Bien, gracias. La primera hace referencia a la correcta visión. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. La segunda, que hace referencia a la correcta audición. Antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. La tercera hace referencia al correcto lenguaje. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Y la cuarta, que hace referencia a la correcta posición o a la correcta postura. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Les voy a lanzar a todos, a los que están siguiendo la actividad en Facebook, pero muy especialmente a los que participan de la sala de Zoom, el siguiente desafío, que no es muy complicado. Y es que a lo largo del curso memoricen la regla o las sentencias que hemos trabajado durante la actividad y que durante la semana las usen como objeto de meditación. No sé si ustedes están acostumbrados o alguna vez lo han hecho. Son facilitadores y a lo mejor, no, iba a decir que a lo mejor lo han hecho inconscientemente, pero esto no se puede hacer inconscientemente. Hay que hacerlo conscientemente. Utilizar el texto, los textos de enseñanza como objeto de meditación. Es especialmente simple, sencillo cuando se trata de frases cortas, como es el caso de las reglas que hallamos en Luz en el Sendero. Claro, las 4 declaraciones preliminares no son tan cortas, pero tampoco son muy difíciles de memorizar. Están todas en una primera página de un pequeño libro. Pero es más fácil aún memorizar las reglas, que generalmente son apenas una oración. Igualmente, hasta que las memoricen pueden cargar consigo el librito, pero lo que sí me importa, y creo que debería importarles a todos ustedes, es no perder el tiempo haciendo un curso y no aprender nada, y no conseguir ningún cambio en la propia vida y ninguna transformación. El seguir las actividades les puede ser de utilidad. El leer la bibliografía recomendada los ayudará igualmente. Pero no es mucho el provecho que van a sacar de esto si no meditan en estas reglas, en el contenido del libro. Y vamos lentamente, paso a paso, tomando declaración por declaración, regla por regla, precisamente para que tengan el tiempo necesario para reflexionar, meditar y observar en sus vidas cómo poner en práctica y cómo vivir de acuerdo a estos requisitos. Porque es eso lo que puede hacer que cumplamos con el objetivo del curso, que es el objetivo del libro, que es el objetivo por el cual los maestros que apadrinan la tercera iniciación trabajaron para comunicarle a la humanidad esta enseñanza. Y es que algún día realmente el estudiante que está haciendo uso de este material consiga entrar en el sendero, consiga desenvolver
la iniciación respectiva. En el caso del maestro Pablo el Veneciano, que es uno de los maestros que apadrinan la tercera iniciación, es decir, que apadrinan a los estudiantes que se están entrenando, que se están preparando, que se están esforzando para desenvolver los requisitos de la tercera iniciación, junto el maestro Pablo el Veneciano con el maestro Hilarión, que es el otro padrino de esta iniciación, que era lo que les quería decir, que el maestro Pablo el Veneciano, según nos revela el arcángel Chamuel, en un libro que acabamos de estudiar pocas semanas atrás, el libro Adoración y Gratitud. En Adoración y Gratitud, el arcángel Chamuel revela que el maestro Pablo el Veneciano encarna la máxima de Jesús que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es el 11º mandamiento. Y por lo tanto, el mandamiento que rige el 11º signo, la era actual en la que estamos, la era de Acuario. La humanidad tiene que manifestar ese 11º mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Y esta sentencia resume, sintetiza el espíritu de las 4 declaraciones preliminares con las que empieza el libro Luz en el Sendero, que acabamos de leer, que hemos comenzado a estudiar el martes pasado y que hoy vamos a continuar profundizando en su significado y en su puesta en práctica, que es lo más importante. No sé si se les quedó claro. Lo que les estoy diciendo es que podríamos reemplazar esas 4 declaraciones preliminares por la puesta en práctica del amaos los unos a los otros, o amar al prójimo como a uno mismo. Bien, también conversamos la semana pasada al respecto de que estas enseñanzas, o especialmente las reglas y también las declaraciones preliminares de luz en el sendero, pueden ser interpretadas de 2 maneras antagónicas, es decir, 2 maneras radicalmente opuestas. De hecho, estas enseñanzas, si bien han sido comunicadas por los maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual de Shambhala, que se las dan a sus estudiantes o discípulos, para que se formen, se entrenen y desenvuelvan los requisitos para diversas iniciaciones, las mismas reglas, mal interpretadas o interpretadas de una forma limitada, son seguidas por los secuaces de la hermandad de las sombras. Le quito poder. ¿Y por qué se dice esto? Se dice esto y se aclara para que ningún estudiante malinterprete estas reglas y en vez de tomar el sendero de la luz, tome el sendero de la oscuridad. O bien para que tanto el facilitador que está comunicando la enseñanza como el estudiante velen porque la motivación que lo impulsa a tomar la vivencia interna, acercarse a un maestro de sabiduría, poner en práctica la instrucción, sea correcta, una correcta motivación. Porque la motivación es lo que determina que una acción genere o karma positivo, o karma negativo, o sea, una acción liberadora. Si la motivación que nos impulsa a una acción, incluso aquella de supuestamente aprender la enseñanza interna, tiene algún rasgo de egoísmo, y cualquier acción que uno lleva adelante en la vida que tiene una motivación, al menos parcialmente egoísta, está generando algo de sufrimiento, está generando algo de karma negativo.
y no es una acción liberadora. En otras palabras, la motivación o la intención detrás de la acción es lo que determina si la persona está fortaleciendo un samskara, es decir, un hábito negativo que lo está apegando, que lo está atando más aún a la rueda de encarnaciones, o por el contrario, está desenvolviendo, alimentando un momentum, un ímpetu de energía positiva que lo va a conducir eventualmente a la liberación y que puede utilizar a su vez para servir y ayudar a la humanidad. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, bien. Ahora soy yo el que les va a preguntar a ustedes. Vamos a detenernos en cada una de estas 4 declaraciones fundamentales y ver, o les voy a preguntar yo a ustedes, váyanse preparando, ¿cuál es el verdadero significado de esa declaración? Y también, ¿cuál sería la interpretación incorrecta que le puede dar una persona que sigue, consciente o inconscientemente, el sendero que lo conduce a la oscuridad? Correcta visión. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. ¿Cuál es el significado correcto de esa declaración? Vamos a ver, Beatriz Catalán. Ahí está. Gracias, Fred. Bien, eso significa que antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Quiere decir que tengo que dejar de lado todo lo que sea el dolor de mi personalidad, ¿sí? No tengo ya que poner como prioritario todo lo que a mí me interesa, todo lo que yo quiero, lo que me gusta, dejar un poco de lado mi personalidad para centrarme en ayudar, en beneficiar al prójimo, a cualquier persona que esté necesitando. En otras palabras, volverse incapaz de llorar por las lo situaciones mío que le puedan ocurrir a uno. No caer en la depresión, en la autolástima, en la autoconmiseración. Pero no significa volverse insensible al dolor ajeno, sino todo lo contrario. Muy bien. Ser entonces, muy sensible voy a preguntarle a otro facilitador o participante que quiera hacerlo, que quiera responder, ¿cuál podría ser la incorrecta interpretación? Que casi que la dijimos, ¿no? No sé si Analía Trota quiere responder. Hola, Fer. Sí, la correcta interpretación sería que la persona se vuelva insensible al dolor ajeno, que no quiera estar, no quiera verlo, que no quiera estar cerca de personas que sufren, que no las quiera escuchar, que levante murallas entre otra persona y ella misma para que no se sienta molestado, ¿sí? Puede ser una persona que pasa por un lugar y no... Si alguien está pidiendo o está necesitando ayuda, esa persona no mira, no ve, levanta el vidrio del auto, es como que se pone una muralla alrededor del dolor ajeno. Puede ser una muralla para no sufrir, porque le provoca dolor ver el dolor ajeno, entonces mirar para otro lado. Sí. Ahora, ¿se les ocurren otros ejemplos? Les pregunto, no sé si alguien quiere participar, me levantan, porque tiene las manitos levantadas, yo no sé si Nora Manso quiere participar. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Vamos. El ejemplo de insensibilidad o separatividad, ¿sí? Cuando se produce en mí algún tipo de rechazo y bueno, entendiendo eso como que se vuelven insensibles de llorar. Pero que no me afecta el dolor. ¿Tenés algún ejemplo concreto en la vida? ¿Alguien que hayas visto hacer eso? Sí, por ejemplo, alguien que piensa distinto y entonces yo tomo eso como que me vuelvo insensible y no lloro porque es distinto de mí y me da lo mismo.
me vuelvo insensible. O sea, si no piensa como yo, Mm. que puede ser, si no tiene mi ideología política, mi tendencia religiosa, me da igual si sufre o no sufre. Eso. Sí, Una cosa ese así. es el... Bien. Bien, aquí se los resumí en este pequeño cuadrito. En el caso del estudiante que sigue el sendero de la luz, interpreta que debe desarrollar una actitud positiva, ser una persona optimista, agradecida con la vida y a la vez sensible a las necesidades de los demás. Una persona optimista, positiva, que pone en práctica la metafísica, no es una persona que anda llorando por lo que le pasa en la vida. Porque si hay una situación, pone en práctica lo que aprende, los decretos, las invocaciones, los principios universales, y utiliza los 7 rayos y resuelve la situación, así que no anda llorando ni lamentándose de nada. Y a la vez debe ser sensible a las necesidades de los demás y por compasión sentirse motivado a ayudarlos. Por el contrario, los que siguen el sendero de la luz se vuelven interpretan o ponen en práctica esa sentencia en forma negativa y se vuelven insensibles, se incomunican, se aíslan. Les voy a poner esto es un ejemplo concreto. Una persona que participó durante buen tiempo, años, de los grupos de metafísica, un día de buenas a primeras, mandó un correo. Parece que había comenzado a asistir a una organización religiosa, no voy a entrar en detalles, y el líder de ese grupo religioso del que estaba formando parte le habrá dicho seguramente algo muy negativo respecto a la metafísica o a la enseñanza metafísica, y para continuar o para poder pertenecer a ese grupo religioso le puso como condición que mandara un mail a su facilitador diciendo que renunciaba a la metafísica, que cortaba todo lazo y toda comunicación y que ni siquiera le escribiéramos un mail porque no lo iba a responder y que no le mandáramos un WhatsApp porque nos iba a bloquear. Si usted se quiere ir a otro grupo o simplemente dejar de asistir a una actividad de metafísica, no necesita hacer nada. Con no volver, basta. Porque usted asiste a las actividades de metafísica libremente. No existe ni siquiera una inscripción al grupo de metafísica, ni siquiera los facilitadores de metafísica. Para poder realizar sus actividades, se tienen que inscribir en alguna parte. Ni siquiera necesitan un permiso para hacerlo. Entonces, si usted no tuvo nunca que inscribirse, ni lo anotaron en ninguna lista cuando entró, ¿para qué va a renunciar? ¿Renunciar a qué? ¿A qué está renunciando? Y esa persona que le pide que usted se incomunique, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Hacia dónde lo está conduciendo? ¿Hacia la unión con Dios? ¿Hacia la comunión con el resto de la humanidad? ¿A ser más incluyente y unitivo? ¿A volverse sensible a las necesidades de los demás? ¿O lo está encerrando en una secta? Y no es abierto. Y hace no mucho tiempo atrás, también tuvimos palabras similares de parte de una persona. Participábamos de un grupo y de las actividades que ese grupo llevaba a cabo, y la persona que dirigía ese grupo, un día, no sabemos ni por qué, podemos sospechar que
que alguna persona le haya ido con chismes, más que con chismes, yo diría con maledicencia, con historias inventadas a la persona que dirige o dirigía ese grupo. Esa persona, el director de ese grupo, del que estábamos en el grupo cuyas actividades, o al menos de alguna de sus actividades estábamos participando, esa persona de buenas a primeras, sin ninguna explicación, sin aviso, sin comunicar por qué lo estaba haciendo, simplemente a un grupo de personas que participábamos de las actividades que llevaba adelante ese grupo, esa asociación, digamos, nos echó de buenas y primeras. Y cuando alguien se quiso comunicar para enviarle algo que le pertenecían, insignias y otros asuntos que pertenecían y eran propios de ese grupo, simplemente dijo: no me llamen más, no quiero saber nada de ustedes. Y a quienes se comunicaron, igualmente. Entonces, eso es levantar concretamente muros. Cuando usted se separa o se divorcia, usted podrá separarse, divorciarse de una expareja porque las cosas ya no funcionaban, porque los intereses que tenían en la vida no eran los mismos, porque a lo mejor los sentimientos cambiaron, y etcétera. Pueden haber 1000 motivos por los cuales un matrimonio o una pareja se separan. Pero usted no tiene por qué levantar un muro y decirle a la otra persona: no quiero saber más nada de vos, no me llames nunca más, bloquearlo en el teléfono, bloquearlo en las redes sociales, porque eso es odio. Simple y llanamente odio. Ahora, no digo que usted no lo bloquee en las redes sociales si el fulano de tal lo está amenazando, o la fulana lo está amenazando, lo está atacando. Bueno, son cuestiones ya de protección. Pero si no pasa nada de eso, no hay un motivo, si el único motivo para levantar ese muro de incomunicación es el rechazo, es el odio, es el enojo, etcétera, revísese, porque esa energía de rechazo, de odio, está dentro de usted, y al que va a dañar es a usted. Y ese no es el camino que lleva a la unión con Dios. Una persona que sigue una vivencia interna, sea la metafísica, sea a través de la enseñanza de alguna otra escuela de estudios internos, o a través de cualquiera de las grandes religiones, una persona religiosa tiene que ser una persona perdonadora, una persona que ponga en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús, que dicen: amaos los unos a los otros, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la esencia de ese mensaje la vamos a encontrar también en el Buddha Dharma o en las enseñanzas del señor Gautama Buddha. Las vamos a encontrar también en el Sanatana Dharma, expresadas en otros términos, pero la esencia de esa enseñanza la vamos a encontrar en todas las grandes religiones o en la enseñanza de todos los grandes maestros de sabiduría. Bien, avanzamos. Correcta audición. Antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. ¿Cuál es el verdadero significado de esta declaración? A ver, ¿quién quiere participar? Lorena Ferrero. Hola, Fer. Hola, Fer. Hola, Lore. Cuando dice antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad, habla de que uno debe perder la sensibilidad, o debe perder, que cuando te adulan, ¿sí?, no le des importancia, y que cuando te critican o hablen mal de vos, tampoco le des importancia. Uno se debe volver una persona inmutable,
¿sí? De que no te mueva ninguna de esas dos situaciones. Muy bien, mantenerse imperturbable tanto ante los halagos como ante las críticas y el juicio. Ese no es una regla particularmente fácil de manifestar, pero hay que trabajar en esa dirección. ¿Y cuál podría ser la interpretación incorrecta de esta sentencia? A ver, ¿quién quiere participar? Jorge Tronca. Bueno, que perder la sensibilidad es volverse inmisericorde con los que están pidiendo ayuda, no escucharlos, pasarlos por alto para seguir, bueno, sus objetivos egoístas. ¿Podemos poner algún ejemplo más concreto, Jorge? A ver, estoy pensando. ¿Te viene a la mente algún caso concreto? Estoy tratando de o hacer memoria o imaginármelo, pero puede ser que ante lo que, no sé, que una persona esté pidiendo ayuda, es decir, no, primero están mis negocios, primero está mi economía, primero está mi trabajo, y no ocuparse de eso. Ok, podría ser. A ver si alguien tiene un ejemplo concreto. Andrés Delgado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. A ver, un ejemplo concreto de este sería que, por ejemplo, en el mundo del arte, tú haces una obra y a alguna gente le puede gustar, le puede parecer divina, maravillosa, y tú pues te pones en el top de la fama. Y hay otras veces la obra que tú haces tal vez puede no gustar a mucha gente y te critican, te dicen que la obra no hay técnica, no hay nada, no hay historia, y tú permitas que eso te afecte de alguna manera. Que te afecte, sí. O sea, ese sería como un ejemplo práctico. No tiene que ni afectarte ni la crítica, ni embelezarte el halago de la gente, porque las obras artísticas no les gustan a todo el mundo. O sea, y es algo normal en el mundo. Y al igual que... Es normal y debe ser... y me imagino que, bueno, como en cualquier caso, le puede pasar también puede pasar en otros ámbitos. El sentir que hay gente que no le guste o que la critica afecta, ¿verdad? Y de alguna manera ves en la calle, el mundo del sobre arte todo. están muy expuestos, obviamente, a la crítica, porque de alguna manera justamente son los críticos de arte los que les dan difusión de alguna manera a las obras de arte, a las presentaciones, películas, obras de teatro, obras de ballet, o no. ¿O no? ¿Verdad? Y ahí está, pues que no te dejes afectar ni por lo uno ni lo otro. Luis Villanueva. Sí, Fernando. Yo estaba pensando también que de repente esta es una etapa de la vida en el que la persona, o sea, llega a un nivel de sensibilidad y de compasión, en que, como ya explicaron, ¿no? Se hace insensible a toda crítica que pueda recibir, pero todo halago también. Y a esto también se puede agregar que se vuelve insensible a toda negatividad humana que puede escuchar, ¿no? Tanto en las noticias, en la calle, las personas y todo lo que a veces nos rodea. Cuando uno sale, va escuchando cosas negativas, ¿no? Entonces se vuelve insensible a eso. Y todo Yo quitaría la palabra insensible. lo transmuta en positivismo. Lo que hay que volverse es imperturbable ante ello. Imperturbable. Es decir, hay que darse cuenta, cuando alguien está criticando y condenando, darse cuenta de que está condenando y criticando, pero no reaccionar. Y actuar con una actitud inteligente, con una actitud básicamente de perdón. Si no sale espontáneamente perdonar y algo se nos mueve adentro, pero hacer el esfuerzo por perdonar. Y ante las circunstancias negativas, las informaciones, noticias negativas que puedan llegar a través de los medios, ver de qué manera nosotros podemos actuar positivamente sobre ello. Porque sí sería
volverse insensible al dolor ajeno, decir, apago la televisión, no veo más noticias, no leo más los periódicos para no enterarme de lo que pasa en el mundo porque hay mucha cosa negativa. Eso es precisamente aquel celular que está vivo. Bien. Eso es precisamente lo que hacen los secuaces, los que siguen el sendero de las sombras. Aislarse, no enterarse de lo que pasa en el mundo, para así mantenerse ellos en su palacio de Kapilavastu, tranquilos, felices, disfrutando y gozando de la vida, sin que nada los perturbe. Eso es la insensibilidad. Insensibilidad a la que no debemos desarrollar. Debemos volvernos inmutable ante los halagos y las críticas. Y no, como hacen los que siguen el sendero de las tinieblas, insensibles al llamado de ayuda o también a la opinión de los demás. Cuando no se puede dialogar con una persona porque está fanáticamente encerrada en una postura de algún tipo o se niega al diálogo. Ese negarse al diálogo es algo que no es levantar muros, como lo hemos conversado previamente. Correcto lenguaje. Antes de que la voz pueda... ¿Alguien tenía una pregunta? Perdonen. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este tema? Sí, Helga Berl. No se te oye. Que tienes apagado el audio, Helga. Bueno, no sé. Es que si quieres decir algo tienes que hablar. El lenguaje de señas no conozco. Ah, perdón, porque no me funcionaba el mouse. No podía poner el sonido. Bien, dime. Un ejemplo que se me venía en cuanto a una forma de ser insensible es cuando nos cuentan algo que están pasando, algún sufrimiento, y en vez de escuchar, rápidamente decimos, bueno, no pienses así, ponete en positivo, saca la atención de ahí, como queriendo, no poniéndonos también en el lugar de la otra persona, no prestándole atención, sino directamente, rápidamente, por ser positivos, no querer ni siquiera escuchar, ni que la persona nos comente. Es que ese supuesto positivismo, que no es tal, es nefasto y siniestro. Porque es decir, yo voy a vivir en mi mundo positivo a costa del sufrimiento de los demás, pensando que el sufrimiento de los demás y lo que le ocurre a los demás, a mí no me va a afectar. El maestro del Moria aclara este punto y textualmente dice, tienen que ver la televisión, deben leer los periódicos para enterarse de lo que pasa en el mundo y poder actuar positivamente, poniendo en práctica lo que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque la enseñanza se comunica y el estudiante la recibe para utilizarla en bien de los demás, no para utilizarla egoístamente en beneficio propio. El que está buscando la enseñanza solamente para resolver sus cuestiones personales y no le interesa lo que le pasa a los demás, ni la utiliza, fácilmente se puede convertir con el paso del tiempo, en la medida en que desarrolla poderes, en un mago negro. Y si no, en un adepto de la magia negra. Fácilmente cae en eso. Por eso, para que esto no ocurra, es que el maestro está colocando delante de las reglas del sendero estas declaraciones preliminares. ¿Por qué? Porque si el estudiante no tiene amor por los demás, no tiene amor divino, es decir, amor desinteresado por el resto del género humano y de la vida,
Si el estudiante no tiene caridad, si el estudiante no tiene misericordia, es mejor que no aprenda nada. Y que siga sufriendo por ignorante, ¿sí? Hasta que el karma lo despierte y lo sensibilice al dolor de los demás. Y es mejor que siga en la ignorancia. ¿Por qué? Porque si con la enseñanza desarrolla poderes, de hecho en la metafísica los estudiantes, poniendo en práctica los decretos, con las visualizaciones, con la meditación, desarrollan poderes. Si desarrolla poderes, pero lo que lo motiva a progresar no es el amor, no es la compasión, no es la caridad, puede hacer mucho daño con esos poderes. No sé si se van dando cuenta de cuál es el motivo por el cual el libro empieza por ahí. Y nosotros, como comunicadores de la enseñanza, aquellos que se dedican a comunicar la enseñanza como facilitadores de metafísica, tienen que velar por esto, que sus estudiantes, los participantes de sus grupos, sean personas amorosas, sean personas perdonadoras, sean personas que practican la caridad, sean personas compasivas. Si no, es mejor que no les den ni el principio de mentalismo. Correcto lenguaje. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido el poder de herir. ¿Cuál es el significado de esta declaración? Paula González, ¿cómo estás, Paula? Hola, Fer, bien, gracias. Qué lindo bueno, ver. Igualmente. Esta premisa habla de la capacidad que tenemos con nuestra palabra de sanar o de herir, o de emitir buena energía o de destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque puede dañar. Y yo agregaría no solo con lo que uno dice, también con lo que uno piensa, que a veces no se ve, no se escucha, pero también existe. Pero también llega. Los pensamientos son cosas, como dice el principio de mentalismo. No me viene a la mente la posibilidad de malinterpretar esta declaración, simplemente es no herir con la palabra, sin lugar a dudas. Es el uso positivo e inofensivo de la palabra. Es el correcto hablar del que habla el señor Gautama en el noble óctuple sendero. Y la cuarta y última de estas 4 declaraciones preliminares es la que reza: antes de que el alma pueda erguirse delante de la presencia de los maestros, sus pies tienen que haberse lavado en la sangre del corazón. ¿Cuál es el significado de esta declaración? Tal vez un poco la más nebulosa de todas, ¿no? Virginia Damario. Lo que recuerdo de la actividad anterior que dijiste que los pies del alma eran los pies de nuestra personalidad, que tienen que transitar este camino renunciando, sacrificando su vida en favor al ser humano, en servicio de los demás. Sí, ¿y cómo podría ser malinterpretado esto? O cómo probablemente la interpreta alguien que sigue el sendero de la oscuridad. Si les viene a mente. Puede ser de que piense de ir por encima de las personas, no sé, la sangre del corazón puede ser matando a la gente, o no sé, o matándola con la indiferencia, sin importarse con los demás, no prestando servicio. Con el objeto de poder aprovecharme yo con mis intereses, con mi egoísmo, de poder tener más poder sobre los otros, ser importante.
A ver, sí, por ahí va lo que... Por ahí va. Creo que está correcto. Quisiera que lográramos expresarlo de una forma más clara. Andrés Delgado. A mí me da la idea que esto se puede ver en el mundo político, ¿no? Que algunos políticos van por encima de todo el mundo para conseguir poder, tanto político como económico, ¿no? Van por encima de las necesidades de la gente que sufre, de la gente que no tiene educación, que no tiene acceso al arte, a la cultura y que no les importa con tal de mantenerse en el poder y tener más poder y someter a la gente a una dictadura, a sufrir de ausencia de medicinas y de todas las necesidades que tiene la gente de escasos recursos, ¿no? Porque cuando la gente de la política roba a la gente más pobre pues, del país. Puede ser el sacrificar al que sea, lo que sea y a quien sea, incluso los seres queridos, para tener más poder. Sí. O sea, por motivos egoístas. En el caso del estudiante del Sendero de la Luz, el significado es la consagración al servicio, aun cuando deba para ello desapegarse, o seguramente tiene que desapegarse, o viéndolo de otra manera, la renuncia para consagrarse al servicio de los demás. Es decir, lo que hace es renunciar a lo personal para poder libremente ayudar a los demás, inegoísta y desinteresadamente. Es decir, renunciar a los sentimientos personales por el bienestar del todo. Es una forma en la que también la motivación y la intención se va purificando, porque se va pasando de motivaciones y de intereses egoístas a motivaciones inegoístas, desinteresadas, que son impulsadas por el amor hacia los demás, por una conciencia incluyente, por el pensar en el bienestar, en el bien mayor. Mientras que los que siguen el sendero de las tinieblas lo ven como consagración al mal, al egoísmo y la separación, sacrificando lo más amado a cambio del poder. Y yo diría, sacrificando lo que sea necesario, probablemente no haya muchas cosas que amen, a cambio del poder. Y me viene a la mente un ejemplo concreto. Hace muchos años atrás, casi 30 años atrás, había un grupo de facilitadores de metafísica que eran prácticamente la mano derecha de su facilitador. Su facilitador viajaba continuamente fuera del país atendiendo invitaciones aquí y allá para llevar la enseñanza. Y estos estudiantes, que no eran más de 4 o 5, si no me equivoco, eran su tabla interna de trabajo. Prácticamente eran conocidos en todo el ámbito metafísico al que llegaba su facilitador. Incluso había invitaciones a ciudades y a países allende de donde ellos vivían, que el facilitador por cuestiones laborales no podía atender y que las delegaba de alguna manera en estos estudiantes para que respondieran a esas invitaciones. Y se apareció el líder de una escuela espiritual ofreciéndoles a estos estudiantes, a los estudiantes de este facilitador, los que formaban parte de su grupo interno o tabla de trabajo, ofreciéndoles títulos, ofreciéndoles posiciones dentro de la escuela espiritual que ese personaje dirigía. A cambio de esos títulos y de esas posiciones en esa escuela espiritual, supuestamente fundada por un altísimo maestro de sabiduría, estos estudiantes traicionaron a su facilitador
e intentaron llevarse consigo a todos los estudiantes de este facilitador, no solamente los que vivían en su ciudad, sino de cientos y miles de estudiantes que el facilitador atendía en distintos países. Les termino el cuento para no hacerlo demasiado largo. Traicionando al estudiante, se fueron con el otro facilitador. No les duró ni 6 meses. En 6 meses, el líder de esa escuela espiritual a la que se fueron se murió, desencarnó. Y ellos se quedaron sin nada, sin la metafísica, sin su facilitador, sin sus compañeros de grupo, sin sus estudiantes, porque cada uno de ellos tenía grupos numerosos en la ciudad donde vivían y en otras ciudades, y se quedaron también sin la escuela espiritual a la que supuestamente estaban migrando por posiciones y por títulos. La motivación no era la correcta. Paula González, ¿querías decir algo? No, justamente te iba a decir eso, la motivación interna de estas personas era la búsqueda de una posición dentro de la espiritualidad, algo que es la contradicción de la espiritualidad misma. Es la contradicción de la espiritualidad misma, ¿sí? Tal cual, que es un camino de negación de la personalidad. Andrés Delgado, ¿querías agregar algo? No, bien. Vamos ahora a un resumen. No me quiero detener aquí porque quiero ir hacia el antídoto, pero sí vamos a leer este resumen. Es un cuadro que van a encontrar ustedes en Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, y creo que Rubén Cedeño en el libro Tercera Iniciación agrega algunos puntos. Y es para trazar un paralelismo entre las actitudes que siguen los estudiantes de la jerarquía espiritual de Shambhala y las que siguen los secuaces del Sendero de la Oscuridad. Estos últimos excluyen todo sentimiento de dolor. Por el contrario, el estudiante del Sendero de la Luz aumenta el poder de sentir hasta que responde a cada vibración de los demás, hasta que es capaz de percibir lo que le pasa a cada corriente de vida. Esto es la conciencia búdhica. En esa dirección vamos, hacia desenvolver conciencia de unidad con toda la vida. El secuaz del Sendero de las Tinieblas erige una muralla alrededor de sí mismo para excluir todo dolor. Por el contrario, el estudiante del Sendero de la Luz destruye toda muralla o barrera que separa e impide que sienta el dolor de los demás. El estudiante del Sendero de las Tinieblas fundamentalmente contrae la vida. El del Sendero de la Luz ensancha la vida a medida que trata de verter su propia vida en la de los demás. Es decir, cada vez más va dedicándole su vida a los demás. Y su vida ya no va perdiendo los tintes de una vida personal, porque sus objetivos están todos relacionados con el bienestar de la comunidad, con el bienestar del país, con el bienestar de la humanidad en general. Esta práctica lleva al estudiante del Sendero de la Luz a la muerte, a la destrucción y a la Avicii, que algún día hablaremos qué es el Avicii, pero es un estado en términos cristianos, es el infierno. Un estado de aislamiento total. Al estudiante del Sendero de la Luz lo lleva hacia la vida, hacia la inmortalidad y hacia el nirvana. El estudiante del Sendero de las Tinieblas tiende todo el tiempo hacia la separatividad y termina en una condición de absoluto aislamiento. Es un practicante de los ismos,
del racismo, de todo tipo de fanatismo, sea político, sea religioso, sea ideológico. Y eso lo lleva a aislarse, porque todos los separatismos, todos los ismos implican identificar, puede ser identificación con un grupo y rechazo de todos aquellos que no pertenezcan a ese grupo o que no tengan esas características, que no piensen de la misma manera. Una insensibilidad que lleva incluso al ser humano al conflicto bélico, a matar despiadadamente a cientos, miles de personas simplemente porque tienen otra nacionalidad o porque pertenecen o practican otra creencia religiosa. Mientras que el estudiante del Sendero de la Luz aspira constantemente a la unión y termina en un estado de unión perfecto. El secuaz del Sendero de las Tinieblas separa, destruye, insensibiliza, desarmoniza, rechaza, ignora, incomunica. Destruye grupos espirituales, destruye familias, destruye países, destruye edificios, calles, etc. Mientras que el estudiante del Sendero de la Luz une, construye, sensibiliza, ama, sabe, armoniza, embellece, culturiza, sana, prospera y perdona. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Analía Trota. Sí, en la primera parte que vimos la semana pasada decía que a veces el secuaz de las tinieblas tiene como una apariencia de no ser como es como que uno lo tiene que ver a través de los actos, porque puede ser una persona que parezca tener buena educación o que aparezca ser lo que no es. Eso también puede pasar, ¿no? Que no se ve a simple vista que esa persona destruye, que hace todo esto que se diga a primera instancia, sino que se puede ver. Un mago negro no anda como en las películas de la Guerra de las Galaxias o de Harry Potter, vestido todo de negro, aunque puede ser que lo haga, a veces sí, pero no necesariamente anda vestido de negro con una capa y una varita en la mano, ¿sí? Ni vestido de diablo con los cuernos y una cola y un tridente en la mano, ¿sí? No son tan evidentes. Sobre todo los que se encuentran en su línea oscura en un alto nivel. No hablamos de los brujitos, no nos referimos a los brujitos que hacen hechizos para el amor o cosas por el estilo, y polvitos para producir algún encantamiento y que fulanita se enamore o fulanito se enamore de menganita. No nos referimos a eso. Al menos en la actividad de hoy no voy a avanzar en ese sentido porque no me interesa que nadie vaya en ese sentido. Aunque probablemente en próximas actividades podamos abordarlo. Y es un tema importante que lo sepan para que se protejan. Me importa más ir al antídoto para que nadie caiga en eso. Para que ninguno de ustedes y ninguno de los que oye, si utiliza y pone en práctica ese antídoto, caiga en ello. Eso es lo que me interesa. Lo otro lo tienen que saber también para protegerse. Pero hemos tenido en los grupos de metafísica personas que han leído estos libros, que han escuchado estas actividades, hablar de estos asuntos. Es más, hasta que las han comunicado. Y ellos caen en esto. No quiero decir que se conviertan en magos negros, pero toman actitudes que son propias, no de los discípulos de la luz, sino de los discípulos de la oscuridad.
Y hay un antídoto para ese. Y ese antídoto hay que tomárselo antes de empezar. Hay que ver que el estudiante lo tenga cuando llega por primera vez a una actividad de metafísica. Y si no tiene desarrolladas esas cualidades, de lo primero que hay que ocuparse es de que las desenvuelva. Y sería, como les dije antes, mejor no comunicarles nada, hasta asegurarse que al menos en alguna medida las tengan desenvueltas. Vamos a ver, ¿cuál es el antídoto para no caer en el desastre? Porque caer en el sendero de la oscuridad es caer en el desastre, en la aniquilación, que termina en la segunda muerte, en la muerte del alma, en perder todo el aval constructivo que se ha acumulado a lo largo de toda la evolución. Y tener que empezar de cero, como presencia yo soy, a evolucionar en el reino mineral para procurarse de nuevo un vehículo físico, luego un vehículo etérico, un emocional y un mental, para llegar nuevamente al estado humano. Tomar el sendero de la oscuridad conduce al final a perder el trabajo de miles de millones de años, como espíritus. ¿Cuál es el antídoto para no caer en esto? Ese antídoto lo encontramos en los 3 libros sagrados, y no es casualidad. Cuando hablo de los 3 libros sagrados, me refiero a los 3 textos donde encontramos los requisitos para las iniciaciones. ¿Me quieren recordar cuáles son? Esto lo tienen que saber todos. ¿Cuáles son? Francisco Casquete, ¿cuáles son los 3 libros sagrados? Micrófono. Perdón. Los 3 libros sagrados a los pies del maestro. Bien. Voz del silencio y el que estamos desarrollando. Luz en el sendero. Perfecto. Vamos a ver qué dice la voz del silencio. Hablando de los paramitas, que son las virtudes trascendentales a desenvolver para alcanzar la completa iluminación. Dice la voz del silencio: armado con la llave de la caridad, del amor y la tierna compasión, seguro estás ante la puerta que conduce a la entrada del sendero. Y aunque la caridad, o dana en sánscrito, es el paramita o la virtud de perfección que corresponde al tercer rayo rosa, en la lista de paramitas, como está presentado en Luz en el Sendero, se la pone de primero, porque lo primero y más importante a tener desenvuelto o a desenvolver para ingresar en la vivencia interna es eso: la caridad, el amor, la compasión. El libro A los pies del maestro, aunque en el libro A los pies del maestro el maestro Kuthumi coloca al amor como cuarto requisito, pero al abordarlo aclara: de todas las cualidades requeridas, la más importante es el amor, porque si el amor está suficientemente desarrollado en un ser, lo obliga a adquirir todas las demás, y todas ellas, sin amor, jamás serían suficientes. El maestro Kuthumi vuelve a poner como primera y como más importante de todas las cualidades a desenvolver para entrar en la vivencia interna, el amor. En otras palabras, ¿cuál es el requisito? O mejor dicho, ¿cuál es el antídoto para no caer en el sendero de la oscuridad y para entrar en la vivencia interna y avanzar con seguridad, protegido de no errar? El amor, la caridad, el amor divino, el amor inegoísta, el amor al prójimo
como a uno mismo. Recuerden que caridad está definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es caridad. Por eso, fíjense que al comienzo de la actividad les decía que el maestro Pablo el Veneciano, que apadrina esta tercera iniciación y que encarna ese amor al prójimo como a uno mismo, por algo es el padrino de esta iniciación, porque realmente es eso que él encarna, que eso que él personifica, lo que todos nosotros tenemos que primeramente desenvolver y manifestar para tomar la vivencia interna. Y hay una cosa interesantísima, que este antídoto también lo encontramos en las enseñanzas, no sé si de todas, pero al menos de algunas de las grandes religiones o enseñanzas espirituales de la humanidad. Me refiero a las enseñanzas de los más grandes maestros. La encontramos expuesta en la enseñanza del Buda. De hecho, lo acabamos de leer. La voz del silencio es un libro sagrado que estudian los lamas en el Tíbet. Los lamas que siguen el Buda Dharma tibetano. Además, el desenvolvimiento de la bodhicitta, de la compasión iluminada, tiene que ver precisamente con esto, para convertirse en un bodhisattva y no en un Pratyeka Buddha o un Buda egoísta. La encontramos igualmente en el cristianismo, en las palabras del Maestro Jesús, y vamos a abordarlas a continuación. O sea, este antídoto está expuesto, y cómo, qué es lo que hay que hacer, y cómo practicar, qué hay que practicar para desenvolverlo, está aclarado y explicado como ningún otro maestro lo ha hecho, por Jesús en un pasaje del Evangelio en el cual hace referencia de alguna manera al juicio final. Y se lo voy a leer completo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este pasaje, el Maestro Jesús explica qué es lo que hay que hacer para desenvolver el amor al prójimo, para practicar el amor al prójimo o la caridad. Y de allí es que se ha tomado dentro del catolicismo una lista que se conoce como las 7 obras de misericordia corporal, a las que se han agregado otras, que es la lista de 7 obras de misericordia espiritual. Esta lista nos dan luces, ejemplos acerca de cómo practicar la caridad, de cómo practicar el amor divino, cómo desenvolver ese antídoto indispensable para entrar y proseguir en la vivencia interna o el sendero espiritual. Por eso, fíjense, lo hemos oído tantas veces a Rubén Cedeño decir que para ser un buen metafísico hay que ser primero un buen cristiano. Con más razón, para ser un buen estudiante, un buen discípulo de la jerarquía espiritual, hay que ser un buen practicante de las enseñanzas de Jesús, o un buen practicante de las enseñanzas del Buda, o un buen practicante de las enseñanzas del Sanatana Dharma, porque de alguna manera, con distintas palabras, estas instrucciones están expuestas en las enseñanzas de estos grandes maestros. Bien, las obras de caridad, esto está extraído del catecismo de la Iglesia Católica. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades físicas e internas. La lista surge de las propias palabras del Maestro Jesús, como lo acabamos de ver, y también de sus actitudes y de algunos otros libros de la Biblia. Les puse allí una obra que para mí es, no solamente para mí, creo que para los que la conocen y de los que saben de arte, una de las obras más importantes de su autor, que fue Michelangelo di Medici, o el Caravaggio, que se llama Las 7 obras de misericordia, una obra que se encuentra en la ciudad de Nápoles, que les deseo a todos que cuando tengan la oportunidad de visitar la ciudad de Nápoles, donde hay mucho para ver, entre otras, puedan admirar el original de esta obra, que está en una iglesia, en la iglesia del Pío Monte de la Misericordia. Es una gran obra, la primera que pintó el Caravaggio en Nápoli, en el tiempo en que vivió en Nápoli, y tiene la particularidad o la genialidad de incluir la representación de estas 7 obras de misericordia en un solo cuadro. Y vamos a ir conversando un poquito sobre estas 7 obras de misericordia o 7 obras de caridad, analizando un poco el cuadro, lo que se ve en el cuadro. No sé si hay algo en particular, me gustaría tener tiempo para esto, no tenemos tiempo para esto, requiere mucho, pero no sé si hay algo en particular que les llame la atención, o algo que vean, ¿sí?, como característico del cuadro y que quieran mencionar. Si lo tienen bien, si no, no hay problema. Hemos estado conversando en las semanas anteriores, cuando trabajamos el libro Adoración y Gratitud, acerca de la caridad. Por eso, si bien el cuadro se llama Obras de Misericordia, fíjense que se aclara que estas obras de misericordia son acciones
caritativas. Aquí los términos misericordia y caridad casi están siendo utilizados como sinónimos, porque a fin de cuentas es la misericordia lo que impulsa a la acción de la caridad. Había levantado la mano Virginia Damario. ¿Querías decir algo, Virginia? No sé si vos querías que hablemos sobre lo que vemos en sí en la imagen. Yo lo primero que me llamó la atención es la monocromía que tiene el cuadro, que es todo más o menos un tono de color sepia. Mira, no. Pero no, la parte... No, eso no es producto del original. Pensá que es una pintura, una pintura antigua. Esto fue pintado por el Caravaggio en el 600, o sea, estamos hablando de, tiene casi 400 años. Después, el Caravaggio juega mucho con la luz y con la oscuridad, pero probablemente los colores en la época eran mucho más intensos de lo que estamos viendo. Yo seleccioné de las fotos que hay a disposición de esta obra, la más clara. ¿Por qué? Porque por el tiempo algunas partes se han ido oscureciendo y hay detalles que no se llegan a ver, ¿sí? Sino en la pintura original. Y esta era, de las que había a disposición y con buena calidad, la más clara, la que permite ver con mayor claridad los personajes y demás, que como verán, ahí hay un gentío, sencillamente un gentío, que cuando uno lo ve por primera vez te abruma. Aparentemente no se entiende nada, pero analizándolo se va descubriendo, ¿no?, todo lo que hay dentro. Bien, ¿cuáles son esas famosas obras de misericordia corporales? O esos ejemplos que podemos seguir para poner en práctica la caridad, o que ya deberíamos seguir. Son, primero que nada, ¿quién lo quiere leer? Vamos a ver si Beatriz Catalán, ¿querés leerlos? Bien, obras de misericordia corporales. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Gracias, Beatriz. Fíjense, de toda esta lista de 7 obras de misericordia, 6 son expuestas por el Maestro Jesús en el pasaje del Evangelio que acabamos de leer. ¿Sí? Visitar y cuidar a los enfermos, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle posada al peregrino, vestir al desnudo y visitar a los presos. Enterrar a los muertos es una que se agregó a la lista y que completa a las 7. De todas maneras, tomado de ejemplos que se dan en la Biblia. Una característica, algo llamativo en la obra, como les dije, sería interesantísimo que un día nos podamos parar frente a la obra y analizarla tomándonos el tiempo que nos lleve. Aquí no tengo el tiempo, no disponemos del tiempo necesario para ello. Pero algo muy interesante es lo siguiente, que a diferencia de otros cuadros de temática religiosa, aquí vemos a la Virgen, que aparece con el niño en la parte superior, con los ángeles, pero en este caso no es la Virgen con el niño, ni los ángeles, los que están asistiendo a la gente, a los que sufren, sino son los propios seres humanos los que están practicando la caridad. Y la Virgen está más bien como asomada, observando la escena, tal vez como los maestros, observando si los estudiantes están poniendo en práctica o no las 4 declaraciones preliminares de luz en el sendero. Y me sumo a algo que dice el maestro del Moria en el libro Adoración y Gratitud, cuando afirma que los ángeles del amor, los ángeles de la caridad, son atraídos por las intenciones sinceras y desinteresadas
de ayudar a los demás. Entonces, esos ángeles de alguna manera vienen acompañando a la Madre María y son atraídos por los sentimientos de caridad, por los sentimientos de amor divino que vemos expresados en las acciones de los humanos representados en la parte inferior. ¿Vamos? Sí, vamos, sí, sí. Eso es interesantísimo. Propiamente la Virgen está como si estuviera, se los pongo. Esto está como representado en un callejón en la ciudad de Nápoles, que no es muy diferente hoy en día, seguramente, a lo que era en la época de Caravaggio. O sea, ese escenario se puede encontrar hoy en día en Nápoles. Y la Madre María, junto con los ángeles y el niño Jesús, están como en un primer piso. Se están asomando al balcón y mirando lo que está pasando en la calle. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Sí, me llamaba la atención esa parte, no la llegaba a entender, porque estaban así arriba. Gracias. Es así que si ustedes se fijan, a la derecha de los ángeles y de la Virgen están sus sombras en la pared. O sea, el Caravaggio los pintó casi como seres físicos, no como seres celestiales o seres de luz sin cuerpo físico. Los pintó como si tuvieran cuerpo físico y por eso proyectan sombra, muy cerca de la humanidad, observando qué es lo que hace. Tal vez podríamos interpretar irradiando el amor divino que los impulsa a la acción. O yo diría más bien atraídos justamente por esos sentimientos divinos que estos seres humanos están exteriorizando y que es lo que más atrae, la forma más efectiva de atraer a los ángeles a la propia aura. Bien. La primera escena en la que nos vamos a detener es una escena donde el Caravaggio representó dos de estas obras de misericordia corporal. O sea, de misericordia, dos acciones de caridad física, de caridad material, que son dar de comer al hambriento y visitar a los presos. Lo representó en una. Y para ello se valió de una historia no propiamente cristiana, sino de la tradición de la Roma republicana, de la Roma antigua. Esto es la historia de Simón, un anciano que es encarcelado y condenado a muerte por inanición, o sea, condenado a morir por hambre. Su hija, de nombre Pero, iba periódicamente y lo amamantaba al padre, y de esta manera el anciano Simón no moría de hambre. Finalmente fue descubierta la estrategia por los jueces que al ver ese acto de compasión y de caridad de la hija por el padre, se apiadaron, le perdonaron la vida a Simón, y en el lugar donde estaba la cárcel construyeron un templo dedicado a la diosa Piedad. Ahora, ¿cómo poner en práctica esto? Bueno, darle de comer al hambriento, visitar a los presos. A mí me viene a la mente cuando nos detenemos en esta obra de misericordia, la necesidad, casi la necesidad, de que los estudiantes, cuando terminan las actividades, nos ocupemos de que el facilitador coma. ¿Sí? Porque en los grupos más antiguos es costumbre. Por ejemplo, con Rubén Cedeño lo hacemos siempre. Cuando estoy en Buenos Aires, en la Argentina, lo hacemos siempre. Terminamos una actividad, nos vamos a comer con el grupo. Nos ocupamos de que ese facilitador que estuvo 1 o 2 horas comunicando la enseñanza, pues bien, sea alimentado. Hay lugares donde eso no pasa. Probablemente algunos de ustedes
les pasa de terminar la actividad y volverse solos a su casita. Sus estudiantes no se ocupan de eso. De que ustedes que tienen hambre después de estar dando una actividad, de haber pasado tal vez toda una tarde entre ordenando el salón, llevando el equipo de música, los libros, dando luego la actividad, y los dejan ahí muertos de hambre. Que se resuelvan solos. Ahí a sus estudiantes les está faltando caridad. Amor divino. Ahora dígame cuando invitan al facilitador a comer. Y entonces el facilitador saben que no bebe alcohol, que no come carne. Empiezan a pedir comida. Todo lo que piden tiene carne, tiene jamón, tiene pollo. Y no falta hasta el que pide una botella de vino o de cerveza. Y el facilitador no tiene que comer. Y todos comen. Y el facilitador pasando hambre sin llevar un bocado a la boca. Y uno se pregunta, ¿y qué caridad cristiana, qué amor divino practican esos estudiantes? Ninguno. Y lo peor de todo es que a veces, cuando se les llama la atención, se enojan, se ofenden y no vuelven. ¿Saben qué? Lo mejor que puede pasar es eso. Todo eso pasó para que esos personajes que no merecen recibir la enseñanza, porque si la siguen recibiendo y la siguen practicando parcialmente, pero con esas intenciones egoístas, con esa insensibilidad, se van a convertir en unos magos negros. Y lo mejor que puede pasar es que si se ofenden, se vayan. Dar de beber al sediento. Esto está representado en el cuadro de Caravaggio con Sansón, este personaje del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, no? El poderoso Sansón, que bebe el agua que Dios hace surgir milagrosamente en el desierto. Es la única de las 7 obras de misericordia en las cuales vemos la acción divina. El que está procurándole el agua al sediento, en este caso no es otro ser humano, sino la divinidad misma. Es la única en la que vemos la acción directa de lo divino. Y Sansón bebe el agua valiéndose para tomar el agua de la fuente de la quijada de un burro. Por eso se identifica que es Sansón. Gente, darle de beber al sediento. Si el facilitador va a dar una actividad, no se pueden olvidar de ponerle un vaso con agua, una jarra o una botellita. Va a estar hablando 1 hora, hora y media, 2 horas. Va a necesitar agua. Eso es una obra de caridad, ponerle su vasito de agua o su botellita de agua. Darle posada al peregrino está representado por Santiago Apóstol. Santiago Apóstol se lo identifica porque lleva el gorro con la concha de una ostra en el sombrero que identifica a los peregrinos que desde la Edad Media hacen el camino de Santiago de Compostela en dirección para llegar a la tumba del apóstol Santiago. Tiene su sombrero, se trata del personaje que está a la derecha, es muy chiquito, pero ven un detallito en color claro, que es la concha de una ostra que identifica al peregrino que hace el camino de Santiago. Y además lleva también el bastón del peregrino. Y el personaje que está frente a él, hacia la izquierda, está con el dedo índice señalándole la posada, donde lo van a hospedar. Ustedes, todos los estudiantes de metafísica, están llamados a, si es necesario, darle hospedaje, y cuentan con la posibilidad de hacerlo, darle hospedaje al facilitador que viene a dar las actividades a su ciudad o a su país periódicamente. Puede ser que lo hospeden en la casa, si se dan las condiciones. Pueden ser que lo hospeden en la habitación de un hotel. En cualquier caso es darle hospedaje al peregrino. También
cuando se realizan los congresos internacionales, muchos estudiantes para poder participar necesitan también que se los hospede, y si hay la posibilidad de hacerlo, pues bien, usted tiene la oportunidad de poner en práctica la caridad cristiana en ese caso. Lo que sí es importante es que le informen a los organizadores, para que si hay a cualquier tipo de inconveniente, se evite antes de que ocurra. Nos pasó en un congreso meses atrás de que un estudiante venía de otro país y alguien que no participa de los grupos de metafísica le ofreció hospedaje. Ese estudiante lo aceptó sin habérselo comunicado a su facilitador, sin comentarlo con los organizadores del evento, y era realmente inconveniente y problemático que en ese momento, en ese periodo, ese estudiante aceptara ese ofrecimiento. Y de hecho, terminó en una tremenda situación, por no decir en un tremendo problema. Y los organizadores del evento y el facilitador de ese estudiante se enteraron de que él se estaba hospedando o alojando en un departamento que le había ofrecido esta otra persona que no participa de los grupos de metafísica, cuando el problema ya había explotado. También, si se quiere y se dispone de lugar, pueden ustedes ofrecerle un salón en sus casas, el garage, la sala comedor, o la sala de sus casas, a un facilitador para que comunique la enseñanza. Están muchos de ustedes acostumbrados a que las actividades de metafísica se desenvuelvan en salas de hotel o en salones alquilados para ese propósito. Pero muchos de nosotros hemos dado actividades en salones de casas que algún estudiante ha ofrecido, y lo hemos hecho durante mucho tiempo, o lo hacemos periódicamente poniendo en práctica la actividad del visitante de la enseñanza. No sé si se acuerdan de lo que es el visitante de la enseñanza. ¿Sí? Sí, Analía Trota, ¿querías decir algo? Sí, la actividad del visitante era que el facilitador iba a una casa, daba una actividad que era necesario porque le habían pedido espontáneamente y no necesariamente continuaba las actividades. Es decir, si había... De eso se trata. Hay en una ciudad X, no sé, en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, están pidiendo a alguien que vaya a dar una actividad de metafísica. La persona que invita tiene un lugar que dispone en su casa que se pueda acondicionar para recibir 5, 10, 15 personas, se puede realizar la actividad de una forma más o menos ordenada, pero a lo mejor no sin demasiadas exigencias dentro de la casa de la persona. Y llevan los libritos, si hay un televisor, conectan la computadora al televisor para pasar las diapositivas y realizan la actividad de esta manera más o menos informal, entre formal e informal. Bien, vestir al desnudo. Está representado por San Martín de Tours, que es el personaje que tiene el sombrero con una pluma. Está en la actitud de acaba de partir su capa con la espada. Tiene la espada en la mano derecha, se ve parte de la hoja de la espada del lado izquierdo de la pintura. Ha cortado la capa y la está compartiendo con el personaje que está desnudo sentado en el piso. ¿Cómo practican ustedes esto de vestir al desnudo? ¿Lo hacen? ¿Qué haces, Estela? Sí, bueno, nosotros como grupo estamos haciendo ese tipo de obras y juntamos ropa en buen estado, en muy buen estado, y entonces lo lavamos, todo eso, y le damos a determinadas personas que nosotros ya tenemos
que le ayudamos. Y así también ayudamos dándole bolsas de mercadería, por ejemplo, contribuimos con esas familias. Ok. Bien, entonces, pueden también, hoy en día no es muy difícil, una vez al año o cuando termina cada temporada, si tienen exceso de ropa que no van a utilizar, ustedes pueden sacar esas camisas, remeras, pantalones, polleras, etcétera, incluso zapatos que ya no van a utilizar, porque, por ejemplo, en el caso de mi persona y de muchos facilitadores tal vez, hay para presentarnos delante del público tenemos que tener las camisas impecables. Sí. Y cuando después de un tiempo de numerosos lavados se empieza a ver la tela percudida, esa camisa ya no está en condiciones para ser usada en una actividad de metafísica. Pero de pronto, alguna persona que no está en que no realiza este tipo de actividades, sí lo puede usar a diario. Esa camisa uno no la tira y tampoco hace nada durmiendo en el placar y ocupando espacio. Uno lo que hace es meter todo eso en una bolsa y si tenemos algún conocido que pueda hacer uso, regalársela. Y si no, uno puede ir a todas las iglesias, hoy en día tienen generalmente un lugar donde uno puede depositar esa ropa y a través de distintas organizaciones se ocupan de distribuirlas entre las personas más necesitadas. Bien, visitar y cuidar a los enfermos. Esto ya no sé si lo llegan a ver. Se los tuve que aclarar un poco porque les hablaba que en la pintura, con el paso de los siglos, se ha ido oscureciendo y hay personajes que casi se pierden. Hay uno particularmente que es un lisiado. El lisiado está exactamente detrás del desnudo y a la izquierda. Yo lo llego a ver en la pantalla de mi computadora, pero ustedes, si no lo llegan a ver, sí podrán ver los pies. Los pies. Exactamente. Van a ver el hombre desnudo, su mano izquierda está sobre la tierra, apoyada en el piso, y a la izquierda de esa mano asoma la figura de un pie, en realidad de dos pies, que son los dos pies del lisiado, que está igualmente siendo atendido por San Martín de Tours. Entonces, esto se practica visitando a los pacientes, o por lo menos si sabemos de una persona que tiene una apariencia de enfermedad, pero no vive en nuestra ciudad, no lo podemos visitar físicamente, al menos hacerle periódicamente un llamado telefónico para acompañarlo, saber cómo está, hacerle sus tratamientos, sus decretos de salud y de curación. Y si tenemos la posibilidad de visitar a algún paciente en el hospital, no olvidemos llevar los folletitos de Tu Eres Salud para regalarle a la gente que esté en la misma habitación o que esté en otras salas del hospital y que a través de la lectura se puede positivizar y eventualmente sanar. Eso lo hemos hecho durante años, se cortó un poco con la actividad con la pandemia. No sé si hoy en día se puede ya de nuevo volver a hacer las visitas de los hospitales con la hermandad de Asclepio, que es la actividad dentro de la metafísica que se ocupa de visitar los hospitales y llevarles enseñanza espiritual y consuelo y confort a los pacientes que allí están. Es fantástico ver cómo cuando uno, después de 2 o 3 semanas visitando recurrentemente un hospital, empieza a ver las salas vacías, las camas vacías, porque la gente se cura y se vacía el hospital. Bien, la última o la séptima de las obras de misericordia corporal es enterrar a los muertos, que seguramente en una época era muy importante, no sé si habría mucho muerto por la calle, etc. Hoy en día eso prácticamente no se ve, salvo en un conflicto bélico. No es algo que requiera a lo mejor de mucha ocupación hoy en día, pero sí ocuparse del cuerpo de un desencarnado, porque ese cuerpo a fin de cuentas ha sido el templo de un Cristo interno, el templo de un Dios encarnado, y debe ser entonces en lo posible cremado, que es
lo más recomendado. Bien, y vamos a hacer un paseo muy rápido, porque ya estamos en hora de concluir, por las obras de misericordia espirituales. ¿Qué son? Aquí sí, esto tiene mucho más que ver con lo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a realizar, sobre todo los facilitadores de metafísica. Pero usted tiene que velar porque el estudiante que le llega sea un practicante, si no de estas obras de misericordia espiritual, por lo menos de las obras de misericordia corporal, física, que practique la caridad física. Que sea una persona caritativa, amorosa, porque esta es la carta de presentación que el estudiante trae, de que es una persona que tiene amor por el prójimo y por lo tanto merece recibir la enseñanza. Y después, también el hecho de que sea una persona caritativa la puede llevar a que, conociendo la enseñanza, estudiándola, aplicándola y poniéndola en práctica, se sienta motivada a compartirla con los demás, también por amor compasivo, por caridad. Entre estas obras tenemos enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar un buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias. Les decía, es requisito para todo estudiante de metafísica y todo estudiante de una enseñanza interna perdonar. Una persona que esté en una escuela esotérica, en una escuela espiritual, en la metafísica, y no perdone o no quiera perdonar, es un estudiante trucho. O que en vez de tomar el sendero de la luz, está muy cerca de caer en el sendero de la oscuridad. Consolar al triste, tener paciencia con los defectos del prójimo, e invocar a Dios por los vivos y por los desencarnados. Esto debería ser algo que todos ustedes practiquen diariamente. Porque cuando hacen la meditación, al terminar la meditación, todas las bendiciones, ¿sí?, que han recibido, ese estado de armonía interna, o el estado de éxtasis que tengan, o el estado de paz, se lo tienen que proyectar al resto de la humanidad a través de tratamientos, a través de decretos o a través de la visualización. O bien pueden diariamente hacer decretos, servicios de decretos por el resto, no para ustedes nada más, sino para la humanidad. Uno cuando invoca la llama violeta, yo no sé si ustedes lo hacen, pero esto es lo que deberían hacer. Cuando usted invoca el pilar de llama violeta, lo hace primero para usted mismo y se ve envuelto en el pilar de llama violeta. Pero después hay que empezar a expandirlo por la casa donde usted vive, después por el barrio y luego por la ciudad. Y todo esto acompañado de decretos e invocaciones para que los seres de luz, a los que usted llama para que lo envuelvan en la llama violeta, envuelvan igualmente su familia, el barrio, la ciudad. Y seguir luego con el país, seguir con el continente, hasta envolver todo el planeta en la llama violeta. Porque usted no puede ser egoísta y pensar solamente en usted. Ah, yo me envuelvo en la llama violeta y salgo protegido y que el resto de la humanidad se joda. No. Vamos a terminar entonces haciendo esta invocación. Yo soy la ley del perdón y el olvido, y la llama violeta que transmuta, consume y disuelve todo karma negativo en mí y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Bien, vamos a concluir la actividad de hoy haciendo la bendición de la donación amorosa. Y para eso lo vamos a hacer con la invocación al arcángel Chamuel que da el maestro El Moria en el libro de Adoración y Gratitud, que me encanta, y además poniendo en práctica aquello de que con la llama rosa de la adoración, la llama del arcángel Chamuel, se puede multiplicar, millonificar la provisión de dinero y liberarse económicamente
de cualquier necesidad. Vamos a llevar a nuestro corazón el dinero que vamos a donar, y los que vayan a donar a través de otros medios, sea por transferencias, depósitos, etcétera, van a bendecir igualmente, toman su billetera, su cartera, lo bendicen, la tarjeta de débito, la de crédito, y piensan en sus cuentas bancarias. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, amado Arcángel Chamuel, flamea, flamea, flamea tu llama rosa de la adoración a través de mis 4 vehículos inferiores, de mi dinero y mi provisión económica. Multiplica el dinero en mis manos y uso, y libérame financieramente ahora, de acuerdo con el plan divino, para que pueda servir, bendecir y consolar a todos aquellos con quienes entre en contacto. Yo acepto que este decreto está cumplido por el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Gracias, Padre. Muy bien, queridos amigos, vamos a concluir aquí en este punto esta transmisión. Los espero para continuar con este curso sobre luz en el sendero, tercera iniciación, el próximo martes a las 19 horas de la República Argentina. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Les mando un abrazo inmenso y muchísimos cariños a todos. Gracias, Fer.